Desde nuestros nuevos estudios en la Torre 3 de Plaza Claro, en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Muy buenas noches, soy Gina Cuña y les damos la bienvenida a toda la información de Colombia y el mundo en Red Más Noticias, edición fin de semana. Vamos con nuestros titulares. Siguen subiendo las cifras de ocupación de las UCI en el país. Bogotá llegó al 93.8%. El promedio de Colombia es de 73.35%. Cerca de 1.000 médicos y enfermeras están contagiados por COVID-19. Nueva rumba clandestina en Bogotá. Policía de Chapinero sorprendió a 35 personas a puerta cerrada. Un experto nos explica cómo endurecer los castigos a quienes violan las normas sanitarias. Policía del Congreso advirtió 3 días antes sobre inminente ataque en el Congreso de Estados Unidos. The Washington Post reveló informe de inteligencia que sugiere que el episodio habría sido premeditado. Con Freddy Guarín en la cancha, Millonarios venció a Envigado en el comienzo del fútbol profesional colombiano en 2021. El Abierto de Australia en alerta máxima por casos de COVID. Todo esto y mucho más en la sección deportiva. Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches. La noticia del día en Colombia: continúa la alerta en el país debido a la alta ocupación de las camas de cuidado intensivo que se encuentran al 73,35% según reportes de la cartera de salud. Bogotá amaneció al 93,8%. Colombia está a pasos de entrar a la zona de cuidados intensivos. Esto por cuenta del acelerado aumento de casos de COVID-19 en este segundo pico, que se suma a la crítica situación por la ocupación de camas UCI que se encuentra al 73,35% en el país, dejando cada vez más cerca una decisión difícil al personal de la salud. Las personas tendrán que llegar a la dolorosa decisión de establecer quién puede ir a una unidad de cuidado intensivo o a una cama de cuidado intensivo y quién no. En la capital de la República el panorama no es distinto. La indisciplina social ha llevado a que el porcentaje de ocupación de camas UCI esté al 93,8%. Del total de las 1.939 camas de cuidado intensivo dispuestas para la atención de pacientes COVID, 1.818 están ocupadas. Solo 121 están disponibles. Valle del Cauca registra una ocupación del 96%. Su capital, Cali, está al 94,5%. De las cuales continuamos con un 60% de ocupación por pacientes confirmados y sospechosos de COVID y un 34% de pacientes de otras patologías. En Antioquia, la ocupación de camas UCI es del 90%, mientras que su capital registra un 90,8%. Ha bajado un poco la ocupación de camas UCI, 90,8%. Esto se da gracias al trabajo del personal médico que ha permitido la activación de 900 camas UCI y a una ligera estabilización en la entrada de nuevos pacientes. En el Tolima la ocupación UCI es del 91% y en su capital, Ibagué, es del 94%. El departamento de Santander registra un 81% de ocupación y su capital, Bucaramanga, del 81%. Risaralda registra un 83%, mientras que Nariño, críticamente, registra un 94,4%. A esta situación se suma que cada día son menos los que están al frente en la primera y segunda línea de batalla contra la COVID-19. Las estadísticas evidencian que en la última semana, cada día hay 120 médicos que salen del servicio por estar en aislamiento. Veamos cuáles son las cifras registradas hoy, 16 de enero, en el país relacionadas con el COVID-19. Casos nuevos de personas contagiadas, 20.855. Casos nuevos de personas recuperadas, 13.467. Vamos a ver cuáles son esos casos nuevos de personas fallecidas, 388. Casos activos a la fecha, 125.570. Y a pesar de la cuarentena estricta impuesta por el gobierno distrital, las fiestas clandestinas siguen a la orden del día en Bogotá. En Chapinero, una de las localidades cobijadas por la cuarentena ordenada por la alcaldesa Claudia López, la Policía Metropolitana desmanteló una rumba a puerta cerrada en un establecimiento.
35 personas que intentaron escapar cuando detectaron la presencia de las autoridades fueron sancionadas con el comparendo previsto por la norma. Impusimos la suspensión temporal de la actividad comercial de este establecimiento. Recordemos que estamos en toque de queda y ley seca todo este fin de semana en toda la ciudad. Es un tema para cuidarnos, estamos pasando el segundo pico de la pandemia. La polémica por las fiestas clandestinas pone sobre el tapete la efectividad de los llamados de atención que reciben quienes asisten a ellas o las organizan. Mientras muchos sectores piden mano más dura, expertos aseguran que la ley ya prevé mecanismos para hacer entrar en razón a quienes violan las medidas sanitarias. A diario todos vivimos aterrados por los centenares de fiestas clandestinas que desmantelan las autoridades y a diario muchos se preguntan, por ejemplo, por qué hay medidas tan blanditas como un comparendo. Lo primero que hay que decir es que los responsables de las COVID rumbas no pueden ir a la cárcel. Las soluciones no necesariamente pasan por meter a la cárcel. De hecho, si metemos a la cárcel o judicializamos a todas las personas, pues colapsaría el sistema de justicia. Pero eso no quiere decir que no puedan recibir castigos más allá del comparendo. Por ejemplo, quienes organizan fiestas están cometiendo un delito. Debe judicializarse por el delito de violación de medidas sanitarias, porque esa persona sí está poniendo en peligro efectivo a los asistentes a esa reunión, a esa fiesta, a ese agasajo o de lo que se trate. Entonces la sanción no puede ser un comparendo simbólico. Quienes asisten a esas fiestas y se burlan asegurando que ahora son coleccionistas de comparendos, les pueden quitar su patrimonio. Lo que necesitamos es que las autoridades hagan efectivos esos comparendos, inicien las actuaciones de cobro coactivo para embargarle las cuentas. Si no tienen cuentas, algún día las va a tener, algún día va a heredar. Y si entre los asistentes a esas rumbas de la muerte hay funcionarios públicos, perfectamente se pueden quedar sin empleo en un abrir y cerrar de ojos. La entidad debe dar por terminado el contrato porque es un infractor de las normas sanitarias en este sector. Ahora bien, hay casos más insólitos, como el del médico que organizó su fiesta de cumpleaños en plena cuarentena violando todas las medidas. La ley es clara sobre su actuación que podría costarle su tarjeta profesional. Yo espero que el Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico ya haya iniciado una investigación de oficio contra el médico que organiza una fiesta. Está incumpliendo con el juramento hipocrático. Para los expertos es claro que la ley tiene suficientes herramientas para meter en cintura a los asistentes y organizadores de fiestas clandestinas. Lo más importante aquí es de utilizar esta justicia de una forma eficiente y ejemplarizante, porque sin lugar a dudas son hechos muy graves. Pero mientras eso pasa, aguántese las ganas de rumbear porque nadie ataja al virus, aunque la vida sea un carnaval. Nada que hacer, aguántese las ganas, pues mientras las autoridades siguen desmantelando las llamadas fiestas COVID, miles de ciudadanos siguen intentando comprender por qué alguien se arriesga a contagiarse asistiendo a ellas. Consultamos a un psicólogo clínico para que nos explicara lo inexplicable. Hoy más que nunca cobra vigencia el famoso refrán de las abuelas. Mientras unos andan de rumba, el mundo se derrumba. Porque ellos hacen sus fiestas y no piensan en los abuelos, en la demás gente. Ahí hay mucho contagio. Pero quienes no están en esa generación también viven aterrados y no hayan explicación a por qué alguien se arriesga en una rumba de COVID. O lo que piensan ellos es como, no, pues, ¿a quién le importa el COVID? O sea, eso ya está la vacuna. Es que ya sabemos qué es eso. A todos nos va a dar. O sea, eso no es pensar en los demás. Pero los expertos en la conducta humana tienen una explicación. Cuando los seres humanos nos sentimos en peligro, tal como pasa en la pandemia, desarrollamos automáticamente un mecanismo de defensa llamado negación, que nos lleva incluso a cruzar límites que van en contra del sentido común. Nada hay más eficaz para sentirse uno bien que negar que está sucediendo el evento que nos hace a nosotros sufrir. Pero hay otro elemento que explica por qué la gente se arriesga a rumbear con el COVID merodeando. Las teorías de la conspiración, que han estado presentes en todas las epidemias mundiales y que señalan que en este caso, por ejemplo, el COVID no es más que un invento de los poderosos. La amenaza no existe y que esta es una componenda de A o B factores macroeconómicos, etcétera, etcétera. Hay diferentes teorías de conspiración. Que la inmunidad de rebaño ya se dio, pero que nos la ocultan, que a todos nos va a dar y que es mejor que nos contagiemos rápido. Argumentos como estos responden al mecanismo de negación y a las teorías de conspiración, pero esas justificaciones no son admisibles según los expertos.
para nada. Yo me puedo inventar una teoría de conspiración que me justifique comportarme como un delincuente con un vecino, y eso no está, no va a ser nunca, jamás aceptable. Con o sin excusa, no olvide que la diferencia entre la vida y la muerte está literalmente a un baile de distancia. Hay que aceptar la realidad y la realidad es que debemos cuidarnos. El ministro de Salud confirmó que le entregó también a la Procuraduría los contratos de compra de las vacunas contra el COVID-19. El Ministerio Público anunció la creación de una mesa de trabajo para hacerle seguimiento estricto al plan propuesto por el Gobierno Nacional. Luego de una reunión con la nueva Procuradora General, Margarita Cabello, el ministro de Salud confirmó que, al igual que la Contraloría, el Ministerio Público ya tiene acceso a los acuerdos para la adquisición de las vacunas. Les presentamos el Plan Nacional de Vacunación, respondimos todas las preguntas que se nos formularon sobre su pertinencia, la priorización, todas las acciones, la logística. La nueva Procuradora anunció que trabajará en llave con la Contraloría y la Defensoría para hacerle un seguimiento detallado del plan de vacunación en las fases de entrega, almacenamiento, distribución y aplicación. Para efectos de que entre todos nos hagamos parte de este plan y podamos ir a las regiones a que el proceso completo salga bien elaborado. En las últimas horas llegaron los primeros 2 ultracongeladores de los 44 que el gobierno espera importar para garantizar la cadena de frío de las vacunas que serán aplicadas en todo el país. Con una capacidad para casi 200.000 dosis de la vacuna que esperamos llegue en los próximos días. En la primera fase serán vacunados cerca de 11 millones de colombianos. Y en otras noticias, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra WhatsApp ante el anuncio de sus nuevas políticas de privacidad. La entidad, en su rol de Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, investigará si la aplicación cumple o no con la normativa colombiana de recolección y tratamiento de datos personales. Hemos emitido un cuestionario y la solicitud de algunos documentos a esta compañía estadounidense con el fin de que en un término de 15 días calendario nos alleguen dicha información para hacer un análisis forense y técnico de los nuevos términos y condiciones. La empresa WhatsApp funciona en más de 180 países del mundo y tiene un potencial de usuarios de 2.000 millones de personas. El presidente Iván Duque rechazó las amenazas de muerte a Francisco Javier Vera Manzanares, de 11 años, quien se ha destacado en las redes como líder ambientalista y defensor de los derechos humanos en el departamento. Recientemente, por medio de su cuenta en Twitter, Francisco compartió un video en el que apoya el regreso a clases de manera virtual, además de exigir al gobierno nacional una mayor conectividad en los territorios. Ante la publicación, un usuario respondió advirtiendo que quería atentar contra el menor. El ICBF y la Gobernación de Cundinamarca también rechazaron los hechos. Enviamos denuncia a la Fiscalía y en el día de hoy, en el transcurso de hoy, estaremos enviando un equipo psicosocial para que lo acompañe y que sepa que no está solo, que cuenta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para su protección y garantía de sus derechos. Rechazo tajantemente las amenazas que ha recibido Francisco Vega, un niño cundinamarqués comprometido con la protección del medio ambiente del departamento. Me comuniqué con Ana María, su mamá, y con Francisco. Con la policía de Cundinamarca trabajamos en investigación. El diario The Washington Post reveló que unos días antes del violento ataque en el Capitolio de Estados Unidos, la policía del Congreso había advertido sobre un serio riesgo de desmanes. Un informe confidencial sugería que el episodio habría sido planeado. El diario tuvo acceso a un informe confidencial de 12 páginas en el que la Unidad de Inteligencia de la Policía del Congreso reportó 3 días antes del incidente una alta probabilidad de un episodio violento en el que habría presencia de agitadores que eventualmente tendrían todo meticulosamente planeado. Los partidarios del actual presidente ven el 6 de enero del 2021 como la última oportunidad de revertir los resultados de la elección presidencial. El informe, que según el diario no habría sido socializado de manera amplia y oportuna con otras agencias de seguridad del gobierno estadounidense, advierte claramente cuál era el objetivo de los manifestantes. Esta sensación de desesperación y descontento podría volverse violenta. Al contrario que las anteriores protestas electorales, los objetivos de los seguidores del presidente no serán necesariamente los contramanifestantes, sino el Congreso.
El informe plantea la posibilidad de que supremacistas blancos y milicias radicales podrían llegar al Capitolio armados el 6 de enero. El FBI ha detenido 37 personas en medio de la investigación por el ataque, mientras que el Congreso ordenó la creación de una comisión investigadora similar a la de los atentados del 11 de septiembre. Un argentino que viajó desde Frankfurt es el primer caso positivo de la cepa británica del coronavirus en ese país. El hombre, que por motivos laborales había estado en Alemania y Austria, fue diagnosticado como positivo para esa cepa gracias a una prueba en el aeropuerto de Buenos Aires. Mientras tanto, el gobierno argentino confirmó que ya llegó al país la segunda tanda de la vacuna Sputnik V, que fue comprada al gobierno de Rusia. Se trata de 100.000 dosis que se suman a las 200.000 que ya fueron aplicadas a personal de la salud. Estados Unidos cambia de comandante en jefe. Inicia la era Biden. Este miércoles 20 de enero desde las 11 de la mañana, cubrimiento especial de Red Más Noticias de la ceremonia de transmisión de mando presidencial en los Estados Unidos. Los hechos, los protagonistas y el análisis en directo. Porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Estados Unidos cambia de comandante en jefe. Inicia la era Biden. Este miércoles 20 de enero desde las 11 de la mañana, cubrimiento especial de Red Más Noticias de la ceremonia de transmisión de mando presidencial en los Estados Unidos. Los hechos, los protagonistas y el análisis en directo. Porque conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Gracias por continuar con nosotros. La partida de un ser querido por culpa del COVID-19 deja una crisis emocional muy difícil de superar, pero una costurera mexicana encontró la forma de que muchos dolientes puedan sobrellevar esta tragedia familiar y personal de manera mucho más sencilla. Un detalle para recordar a los seres queridos fallecidos por COVID-19. Erendira, una costurera mexicana, confecciona osos de peluche con prendas de personas que perdieron la vida por la pandemia para ayudar a sus familias a superar el duelo. Posiblemente de inicio lo vean como su familiar, como un pedacito de algo de su familiar, que les ayude a subsanar, pero como alguien ahí también lo comenta, que llegue un momento en que nada más se convierta en un objeto, que sea nada más un medio para cerrar ese ciclo. Araceli contactó a Erendira para que le cosiera un oso. Después de que falleció su padre, Araceli y su familia no pudieron velar el cuerpo y a la tumba solo acudieron 8 personas por las medidas dispuestas para evitar los contagios. Está hecho de la chamarra que usaba mi papá. Usualmente le gustaba mucho porque era muy calientita, era de franela. Y cada vez que lo agarro, cada vez que lo tomo en mis manos, es tener un pedazo de él en mis manos, en mi vida, y poco a poco aprender y entender que ya no está, y despedirme de él y agradecerle. Los osos se venden en unos $30. Erendira los ve como una manera de tener la despedida que la COVID-19 ha arrebatado a muchas familias. Qué bonita iniciativa. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecerles por su compañía. Ha sido un gran placer informarlos. Nos volveremos a ver mañana a las 7 de la noche. Feliz noche, que descansen.